Esta mañana la temática que vamos a iniciar es acerca de la Edad Media, un periodo histórico que abarca para algunos alrededor de un milenio, 1000 años, para otros un poco más, para unos empieza de manera más temprana, para otros empieza un poco más tarde y hay para quienes termina en diferentes fechas. Entonces pues hay diferentes momentos en los cuales se puede decir que inicia y termina la Edad Media, pero así en términos generales es el periodo histórico donde la Iglesia cristiana, o mejor expresado, la Iglesia católica apostólica romana, es la imperante en el mundo, porque la Edad Media es una edad también conocida como la Edad Oscura, la edad donde no hubo conocimiento, la edad donde no hubo ciencia, la edad donde no hubieron desarrollos tecnológicos, justamente por varias razones, y las mayores injerencias para que este proceso se diera de esa manera fueron justamente las políticas o los intereses que la Iglesia Católica Romana tenía en ese momento para el dominio mundial. De acuerdo con el desarrollo histórico, entonces Occidente empieza a vivir este momento con la caída del Imperio Romano. Usted recordará que en el periodo anterior estudiamos en algunas de las clases acerca del Imperio Romano, de su impacto, de cómo el cristianismo se desarrolló en el medio y la cultura romana y cómo se abrió paso en el mundo. Pues todo esto converge justamente para dar inicio a esos 10 siglos de historia a partir del año 476 de la era cristiana y que va hasta el año 1453 de nuestra era. Entonces allí tenemos unos eventos. Como les digo, hay quienes dicen empezó más tarde, empezó alrededor del 500, es decir, del siglo VI después de Cristo, y colocan también pues el final justamente de la Edad Media con la llegada de los españoles a América o con el descubrimiento de América, que ocurre a finales de 1400, más exactamente en 1492. Entonces hay una variación allí, pero los términos aceptados a gran escala son 10 siglos que abarca esta época y que se divide en dos grandes secciones. La Alta Edad Media, que es la primera parte, que es más amplia en espacio temporal, que va hasta el año 1000, y la Baja Edad Media, que va después del año 1000. Entonces, esos son los dos grandes sectores de la Edad Media. El Imperio Romano, para ese momento histórico de transición, pues está en una crisis, está afrontando un colapso de sus instituciones, hay guerras civiles a lo largo del territorio imperial, los militares ya no obedecen a la voz del emperador, sino que ellos empiezan a desarrollar sus propios ejércitos y entonces se convierten en una anarquía porque ya no hay leyes, ya no hay instrucción, sino que cada uno de los generales empieza a hacer lo que dicta su voluntad. De esa manera entonces pues esa red de comunicaciones que los romanos habían establecido con cada una de las provincias y que llevaba información a Roma se ve debilitada, y entonces esto hace que el imperio pierda uno de sus mayores
elementos para mantenerse en el poder, que era estar informado. Ahora entonces, al no tener comunicaciones, pues las fronteras del imperio se ven debilitadas, justamente porque hay pueblos vecinos que empiezan a llegar y empiezan a confrontar los ejércitos que estaban en esas zonas fronterizas y pues los vencen y en Roma no se enteran y entonces empiezan a perder territorios. Eso manifiesta una crisis económica a nivel imperial porque al romperse el flujo hacia Roma, pues Roma empieza ya no a tener los dineros necesarios para su desarrollo, para adelantar más campañas y entonces se ve obligada a aumentar los impuestos, lo que genera la rebelión de los campesinos, lo que genera una disminución del comercio, la vida pública y finalmente entonces también se da un proceso de inmigración de la ciudad al campo, algo que se conoce en la historia de ese cierre imperial como la ruralización. Justamente es una etapa casi muy similar la que se vivió en aquellos días a la que el mundo está viviendo hoy. Hoy el mundo ha perdido la posibilidad de comunicarse entre sus diferentes naciones. Hoy el mundo ha perdido la posibilidad de integrar su comercio y una vez termine todo este proceso de contención de la enfermedad, pues vamos a afrontar una crisis económica a nivel mundial. Un aumento de impuestos vendrá por parte de muchos gobiernos para tratar de solventar, para tener flujo de caja y poder reactivar la economía, pero muchas empresas, muchas multinacionales, muchos estados van a quedar en la quiebra, no van a tener con qué afrontar los días siguientes a la crisis que vivimos en este momento. Entonces, eso le pasó al Imperio Romano. Vivió una crisis, pero no tuvo cómo afrontar las siguientes y por lo tanto se dio un cambio en la historia. Los especialistas en economía hoy nos hablan de que nosotros estamos frente a un cambio histórico, que vamos a tener una revolución en el mundo, que nos van a dar nuevos modelos de desarrollo, nuevos modelos políticos y que van a crear nuevas expectativas para abordar entonces la dinámica de lo que hoy conocemos como la aldea global, el mundo globalizado. Esa crisis del imperio inicia alrededor del año 284 con el emperador Diocleciano. Diocleciano, para tratar de mantener el orden en el imperio, decidió o propuso dividir el imperio en dos grandes secciones, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y a su vez, entonces crear 4 subdivisiones dentro del territorio que estarían a cargo de un tetrarca, es decir, un gobernante de una sección del imperio. De esa manera, entonces él creía que se podría resolver ese conflicto administrativo que había dentro del imperio, pero solo fue pues medidas paliativas porque finalmente la crisis se ahondó y pues van a tener que enfrentar el tener que decidir si continúa o no como emperador y finalmente entonces decide abdicar, es decir, renunciar al puesto de emperador en el año 305. Como quien dice, la situación fue tan difícil que le ganó a él y prefirió renunciar. Entonces, ante este escenario, hay varios que se disputan el poder para llegar a ocupar el trono imperial y quien sale ganador en el año 306 es Constantino, quien entonces logra convertirse en el nuevo emperador de Roma, sentarse en el trono imperial y empieza una campaña para juntar el imperio, para reunificar las provincias del imperio y restablece el orden hereditario del trono, es decir,
que el único que puede seguir o el sucesor al trono imperial era uno descendiente directo del emperador. Uno de sus hijos llegaría entonces a ocupar su puesto. Constantino, Profesor, una pregunta. señor, ¿Y qué pasaría si, digamos, Constantino no tenía hijos y, digamos, a quién se le concedía el trono entonces? en el orden de hereditario, entonces iría podría ser a uno de sus hermanos, si los tenía. De no tenerlos, entonces podría pasar a otro miembro de la familia, el más cercano en la línea hereditaria. Bueno, profe, gracias. Ok. Entonces, Constantino, en este proceso de reunificación del imperio, él ve que Roma, ante la crisis que venía sufriendo con los emperadores anteriores, él ve que definitivamente Roma como que no tiene solución y él empieza a trasladar las instituciones del imperio a una nueva ciudad, la ciudad de Bizancio. Y entonces, en el 324, él convierte a la ciudad de Bizancio en la nueva capital del Imperio Romano. Por lo tanto, la ciudad recibe el nombre ahora con esta nueva posición de importancia como la nueva Roma de Constantino, que finalmente entonces es conocida para muchos en la historia como la ciudad de Constantinopla, justamente en alusión a ese nombre que Constantino le dio, la nueva Roma de Constantino. Eso era parte de su estrategia para lograr entonces mantener y controlar el imperio. Entonces ahora básicamente empiezan a haber dos lugares en los cuales Roma tenía gran poder: la ciudad de Constantinopla y la ciudad de Roma. De esta manera podía reunificar el imperio, porque él buscaba que los que eran separatistas o independentistas, que eran los de Oriente, permanecieran. Entonces él dijo, bueno, si yo me quedo en Occidente, los de Oriente se me van a ir, así que mejor me voy y establezco la casa real, mi trono lo pongo allí y entonces los voy a tener más controlados. Eso es así algo parecido como, si no puedes con tu enemigo, tenlo cerca, únete a él y verá que no va a poder contra ti. Esa fue como la estrategia que usó Constantino para reunificar el imperio. Entonces, en todo ese contexto aparece el cristianismo. El cristianismo es esa religión que empieza a permear el imperio. Recordemos que los romanos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Pero el cristianismo, que inicia en la región de Judea, en los días de Jesús, que Jesús es justamente la pieza fundamental, el fundamento del cristianismo, y que él comisiona la tarea de expandir las buenas nuevas del evangelio a sus apóstoles, y 3 de ellos tienen gran injerencia en llevar el cristianismo a las provincias romanas, como fue Juan, como fue Pedro y como fue Pablo. Los 3 que se convierten en las cabezas de la iglesia cristiana durante el primer siglo de la era cristiana, es decir, después de la muerte de Jesús, ellos 3 se vuelven en esa cabeza visible dentro del mundo romano, porque en Jerusalén estaba Santiago o Jacobo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, fuera del contexto hebreo, del contexto judío, entonces Juan, Pedro y Pablo fueron quienes se destacaron por liderar el cristianismo, por llevarlo a otras regiones. Justamente Pedro termina muriendo en Roma y Pablo pues también lo hace de esa manera. Juan termina en la isla de Pasmos porque uno de los emperadores lo condena y, teniendo miedo de recibir castigo divino, no se atreve a sentenciarlo de manera directa a morir, sino que lo manda al destierro y entonces lo mandan a la isla de Pasmos. El cristianismo tenía una diferencia muy singular con
la religión romana, y es que el cristianismo es monoteísta. Habla de adorar a un solo Dios, de venerar a un solo Dios. Y eso fue contraproducente para el cristianismo en sus comienzos, pues a los cristianos se les acusó de no adorar al emperador, y por eso muchos emperadores entonces levantaron varias persecuciones en contra de los cristianos. Y podemos leer en la historia que hay alrededor de 10 persecuciones crueles, despiadadas contra los cristianos, y muchos de estos cristianos fueron llevados pues al circo romano, a los juegos públicos, para que fueran muertos en la arena, o parte del espectáculo que Roma ofrecía para muchos de sus ciudadanos. Otros elementos que el cristianismo pregonaba era la caridad y el amor al prójimo, la igualdad de las personas. Y esto en parte en la sección minoritaria, la parte pobre, por decirlo de esa manera, los sectores menos favorecidos, entonces el cristianismo pues se propagó rápidamente, porque ayudar al prójimo es algo que se requiere en momentos como los que hoy estamos viviendo, ¿no? Muchas personas hoy que no tienen una forma de ganar su vida, de tener dinero para comprar sus alimentos, necesitan de esa buena práctica del cristianismo. En el antiguo Roma pues era muy similar. La crisis económica que vivía Roma llevaba a que muchos dependieran exclusivamente de la buena voluntad, del buen corazón que las otras personas tenían, y el cristianismo llega a mostrarles estos elementos. Nos quedan 10 minutos. Les recuerdo que si no alcanzamos en estos 10 minutos, podemos volver a conectarnos bajo el mismo link. Entonces el cristianismo le brinda ese reconocimiento a las clases menos favorecidas, y entonces impacta o empieza a crecer allí en este círculo, y se hace más fuerte. Al hacerse más fuerte, al hacerse mayoritario, entonces esas clases menos favorecidas empiezan, tenemos allí a los que sirven en las casas, a los sirvientes, tenemos también a los que eran esclavos. Entonces ellos empiezan a tener relación con sus amos, con a quienes sirven, y empiezan a mostrarles ciertas enseñanzas, y ellos también, quienes estaban observándolos, empiezan a ver que su conducta de vida era diferente, y les interesa ese estilo de vida, esa conducta, y entonces el cristianismo empieza a permear los sectores más cultos de la sociedad romana. Sin embargo, por no rendirle culto al emperador, los cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados, y en varias ocasiones fueron obligados a vivir en las catacumbas, muy conocidas como la ciudad subterránea en Roma, que hoy todavía para quienes visitan Roma pues les hacen un paseo turístico por estas galerías subterráneas para ver. Ahí en la imagen que tenemos en pantalla podemos ver este sería una catacumba romana donde los cristianos adoraban o hacían sus servicios religiosos, pero también habían otras secciones que estaban dedicadas pues para que ellos vivieran, y otras secciones que estaban dedicadas a hacer cementerio o el entierro de muchos de esos cristianos que estaban muriendo justamente bajo la persecución de los emperadores. El cristianismo entonces se hace cada día más necesario en el imperio, porque muchos más funcionarios, soldados se hacen romanos, se hacen cristianos, y entonces ahora la sociedad romana ya está permeada por el cristianismo. Y Constantino, que acaba de llegar al poder, ve todos estos elementos y nota que hay algo contraproducente, que no va a permitir que haya un encaje directo, que haya una consolidación de la reunificación del imperio si no toma medidas al respecto. Y entonces hace un edicto
hace una ley imperial y en el 313 da a conocer ese famoso edicto de Milán, donde el cristianismo pasa a ser ahora la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, de esa manera, Constantino logra incursionar con los cristianos. Él no era cristiano, pero termina haciéndose cristiano, o por lo menos muchos dicen que fingió serlo para lograr este propósito, la unificación de su imperio. Sin embargo, pues aunque se desconocen las razones, hay unos testimonios o un mito, una historia que cuenta que Constantino, cuando estaba luchando para ganar el trono, para quedarse con Roma finalmente, entonces Constantino había tenido una visión celestial, una visión en la cual había visto el símbolo de la cruz y había visto unas palabras que acompañaban el símbolo de la cruz, y esas palabras decían que con este signo vencerás. Entonces, de esa manera podía, según él, convertirse en un promotor de la fe cristiana. Y para vencer en esa batalla, la historia dice que Constantino mandó poner el símbolo de la cruz, el que hoy es conocido como el crismón, básicamente este que tenemos aquí de fondo. Este es el símbolo que Constantino mandó poner en los estandartes de Roma y en los escudos de los soldados, y esa batalla pues Constantino la ganó. Entonces Constantino atribuye la victoria de eso a la cruz, y desde ese momento Constantino se vuelve entonces en un promotor oficial del cristianismo y hace el proceso para que el cristianismo se vuelva entonces la religión oficial del Estado. Eso, como era ahora una institución estatal, una orden imperial, pues desembarca otro conflicto ahora con los paganos. Ahora ya no eran los cristianos los que estaban siendo perseguidos, ahora eran los paganos los que estaban siendo perseguidos. Y el culto a los dioses paganos empieza a ser reprimido por parte del imperio. Muchos cristianos se unieron a esas persecuciones ahora, algunos por sentimiento de venganza, otros por intereses políticos, y los sacerdotes de la iglesia cristiana también entonces se unieron a esta nueva persecución que se desató en contra de los sacerdotes o de quienes fungían en los templos paganos. Y alrededor del 315 de la era cristiana, entonces muchos de esos templos fueron cerrados, sus dioses que antes eran venerados fueron derrumbados, y entonces empieza la decadencia de esa religión romana, porque muchos de sus creyentes son asesinados. Y eso es alrededor de unos 200 años de historia que lleva todo ese proceso allí. Luego Constantino, entonces ahora dentro de todo este contexto, ordena una reunión ecuménica, o manda llamar a todos los obispos de la iglesia cristiana, a todos los líderes de la iglesia cristiana, para que se encuentren y puedan decidir cuáles van a ser el camino a seguir para hacer del cristianismo finalmente la religión única del Imperio Romano. Y esto justamente lo hacen en el primer concilio de Nicea. En este concilio, que ocurre en el 325, asisten 318 obispos que van a ser parte del concilio, y en el concilio se toman decisiones importantes para el cristianismo. Hasta ese momento había varias versiones o varias vertientes del cristianismo, por decirlo así,
Y entonces allí se decide finalmente cuál va a ser la vertiente que va a tener el poder y que va a poder expandirse en el mundo romano. Entonces, una de las doctrinas que asimila el Concilio de Nicea es la consubstanciabilidad del verbo, es decir, que Jesús tendría la misma naturaleza del Padre. Hasta ese momento en la historia cristiana hay quienes decían que Jesús había sido creado, que Jesús no era igual a Dios, que Jesús no tenía una naturaleza humana, que Jesús había sido un espíritu, que Jesús era una manifestación de Dios. Y entonces es en el Concilio de Nicea donde se hace este acercamiento doctrinal y se fundamenta lo que para nosotros hoy es la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, son de la misma naturaleza, siempre han existido y ninguno de ellos ha sido creado. Entonces eso es lo que significa la consubstancialidad del verbo. Luego, entonces, se sanciona el hecho de que 3 líderes de la iglesia, de esos 318, 3 van a ser los más poderosos en la iglesia: el patriarca de Roma, el patriarca de Alejandría y el patriarca de Antioquía. Roma pues representaba a Occidente, Antioquía a Oriente y Alejandría pues los territorios del sur, los que son de Egipto, porque en ese momento pues Alejandría era la ciudad cultural con mayor desarrollo, la mayor ciudad con conocimiento. Les decíamos que Constantino, dentro de ese concilio de Nicea, le da poder a 3 grandes patriarcas por encima de los demás obispos. Estos serían los que mandarían: Roma, Alejandría y Antioquía. Roma era la capital del imperio. Antioquía era una ciudad en Oriente que por excelencia había sido cristiana, había sido como la cuna del cristianismo en el imperio oriental. Alejandría era la cuna de la sabiduría. En Alejandría estaba la mayor biblioteca del mundo para ese momento de la historia. Si usted quería desarrollar alguna parte de la ciencia, obligatoriamente tendrías que desplazarte e ir hasta Alejandría a desarrollar el proceso científico en cualquiera de las áreas del saber. Así que por eso son claves para lo que está haciendo Constantino. Y señor, por allá no quedó el faro. claro, es uno de los monumentos de Alejandría. El verbo es el verdadero Hijo de Dios. Entonces es la doctrina bien cimentada, bien adoptada en este contexto del momento. Por lo tanto, queda establecido dentro del cristianismo que el Hijo de Dios es Jesús y que como Hijo de Dios también es Dios. Ese es el evento doctrinal allí. Hay otros elementos que aparecen allí. Por ejemplo, este es el primer credo de los católicos. La Iglesia Católica, este es el credo original. Este es el credo que sale del Concilio de Nicea. ¿Y qué dice? Pues en todo lo que afirma la fe cristiana. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre, fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Este es el credo niceno, este es el credo que en su gran mayoría todas las iglesias cristianas aceptan. La Iglesia Católica posteriormente reformó o cambió este credo original por otro que se usa por otro y otro y otro hasta el que está actualmente vigente. Entonces, allí está. Constantino, en sus últimos años, dicen los registros históricos, que se convirtió en un predicador. Él daba sermones o predicaba en la corte, en su palacio, y esos sermones que él predicaba, pues en un comienzo hablaban de la armonía, de la unidad, y finalmente se fueron volviendo más intransigentes hacia los viejos modos paganos, es decir, que trajo los símbolos paganos para incrustarlos en el cristianismo a través de su predicación y de la imposición de sus ideas. Recordar que él era el emperador. Y entonces allí surge otra contienda a nivel de la historia, y es que Constantino para algunos fue el primer papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica pues no tiene esta idea, esta aceptación, porque ellos pregonan que el primer papa pues fue Pedro. Sin embargo, en los registros históricos el título de papa no existió antes de Constantino. Antes de Constantino, como vimos anteriormente, existía el título de patriarca o de obispo, y todos tenían la misma igualdad al liderar la iglesia como obispos, y solo en el tiempo de Constantino pues se le empieza a dar importancia a unos por encima de los demás, que fue el de Alejandría, el de Antioquía y el de Roma. Y por encima de todos quedó en los tiempos de Constantino el obispo de Roma, es decir, por lo tanto se considera entonces desde esa perspectiva histórica que el obispo de Roma sería el primer papa al reunir la hegemonía del poder romano en él. Pero Constantino hizo algo más. Constantino le exigió a los líderes del cristianismo, para hacerse cristiano, unos elementos que permiten a algunos historiadores deducir que él se convirtió al cristianismo, y el cristianismo lo hizo a sí mismo para mantenerlo de su lado. Los líderes religiosos lo hicieron obispo, y al hacerlo obispo, pues en la calidad de jefe del Estado, del imperio, pues tendría injerencia sobre las decisiones que se estaban tomando en la iglesia, y eso entonces demanda un puesto de jerarquía, lo convierte en un jefe de la iglesia, y como era el emperador romano, entonces se convierte en papa por obvia razón. Sin embargo, la iglesia no reconoce este hecho histórico. Esto es desde la otra perspectiva. Recuerde que en la historia hay elementos o hay acontecimientos que son disputados entre los historiadores, porque cada cual lo ve desde su perspectiva o desde su fe, desde su visión, desde su postura ideológica. Entonces, este es uno de los eventos que aún sigue siendo tema de discusión en el mundo. Constantino retiró su estatua de los templos paganos. Recuerden que el emperador hasta ese momento exigía ser adorado. Y ahora Constantino, al hacerse cristiano, pues entiende que los cristianos no lo van a adorar. Entonces manda retirar de los templos paganos su imagen, y a la vez entonces con eso le quita importancia a la religión romana, porque ahora queda prohibida, y los fondos que antes el imperio dedicaba a la promoción de la religión pagana se dedican ahora a promover el cristianismo. De esa manera entonces
el cristianismo recibe del Imperio Romano el impulso para para crecer, y es donde empieza entonces un proceso de consolidación del cristianismo. Aquí la imagen que aparece es justamente un mosaico que hay en la iglesia de Santa Sofía. Es la iglesia más importante de la ciudad de Constantinopla, de la actual Estambul, que justamente pues nos presenta a Constantino llevando una corona con la cruz. Y para muchos esa es la imagen justamente de un papa, no de un emperador romano. Y Constantino entonces edifica, como ustedes lo vieron en el documental de la Basílica de San Pedro, la primera basílica sobre la tumba del apóstol Pedro. Y con esto Constantino, pues desde la perspectiva de que era el jerarca de la iglesia, el líder de la iglesia, entonces empodera el cristianismo dándole un lugar desde el cual iba a gobernar. En otras palabras, Constantino fue quien empezó a mudar todos los poderes del Imperio Romano a la actual iglesia cristiana, a la iglesia católica apostólica romana. En otras palabras, la iglesia se convirtió en la heredera del imperio que estaba desapareciendo, y es la iglesia romana la que sucede entonces al Imperio Romano, es el nuevo imperio en la tierra. Y justamente lo que estudia la Edad Media. En la Edad Media se ve el desarrollo de ese imperio, que es la iglesia romana, para gobernar el mundo. ¿Y dónde quedaba su eje de poder? En esta basílica que había construido Constantino, quien había hecho ese proceso de transición del imperio a la religión romana. Entonces el emperador Constantino sigue las instrucciones de su madre Helena. Helena se cree que se había hecho cristiana primero que Constantino, y ella era muy estratega. Y entonces en ese momento ella le aconseja a Constantino que hay que destruir los dioses paganos, y Constantino ejecuta esa labor por varias provincias, inclusive llega hasta Jerusalén y destruye el templo que los romanos habían construido allí para la adoración de Afrodita, la diosa del amor. En el año 330 el emperador Constantino, que estaba trasladando de Roma a Constantinopla las labores del imperio, las labores administrativas, entonces saquea los templos paganos para llevar sus tesoros y sus decoraciones, las estatuas, a Constantinopla, y con eso decorar Constantinopla. Por eso las dos visiones encontradas que tenemos de Constantino son así. Los cristianos, desde la vista del obispo Eusebio de Cesarea, uno de los historiadores cristianos, describió a Constantino de esta manera. Dice: de entre todos los emperadores romanos, él solo honró a Dios, el Altísimo, con extraordinaria devoción. Él solo anunció con valentía la doctrina de Cristo. Él solo exaltó a la iglesia como nadie desde que existe memoria humana. Él solo puso fin a los errores del politeísmo y abolió toda clase de culto a los ídolos. Esa es la versión cristiana, una versión favorable de Constantino. Pero veamos este otro historiador que no era cristiano, cuál era la visión que tenían ellos de Constantino. Entonces dice así: ese monstruo Constantino, ese verdugo hipócrita y frío que degolló a su hijo, estranguló a su mujer, asesinó a su padre y a sus hermanos políticos, y mantuvo en su corte una caterva de sacerdotes sanguinarios y cerriles, de los que uno solo se habría bastado para poner a media humanidad en contra de la otra media humanidad y obligarlas a matarse mutuamente. Entonces vemos las dos posturas. Los cristianos lo veían como un elemento con mucho favor, y que había hecho una gran obra para el crecimiento de la iglesia. Desde la otra perspectiva lo condenaban porque había
trastornado el orden social del imperio, había cambiado y ahora los cristianos eran quienes estaban siendo instigados para perseguir a la otra mitad, que eran los paganos, y matarlos. Entonces encontramos estas opiniones contradictorias del mismo personaje, que nos permiten ver pues cómo se desarrolla en el mundo. En el 380, bueno, Constantino termina su periodo, termina su etapa. Hay otros elementos que no estudiamos de la vida de él, pero que también hicieron importancia. De hecho, uno que se puede mencionar es que Constantino es el primero que hizo que el domingo fuera el día de oración dentro del cristianismo. Y eso ocurre por un edicto que saca también Constantino. No lo coloqué aquí, pero ahora vino a mi mente. Entonces, en el 380 surge un nuevo emperador, el emperador Teodosio, está en el poder de Roma, hace otro edicto, el edicto de Tesalónica, que finalmente convierte al cristianismo que Constantino había estado impulsando, que había estado empoderando dentro de Roma como la religión oficial de Roma. Y Teodosio también ejecuta lo que habían colocado sus antecesores, dividir el imperio. Entonces Teodosio, al término de su gobierno, entrega o hereda el trono a sus dos hijos, Arcadio y Honorio, y a cada uno le da una sección del imperio. Entonces fue la solución. A Oriente se lo entrega a Arcadio y a Occidente se lo deja a Honorio. Entonces así llegamos a la crisis del imperio romano, porque es allí, al quedar dividido finalmente, entonces donde vienen las invasiones de los pueblos bárbaros que generan el colapso total del imperio. Y de esa manera esos pueblos que venían del norte de Europa, que venían de las estepas del continente asiático, entonces llegan y empiezan una transformación del imperio y un repoblamiento del imperio. Hasta allí, digamos, en esta clase. En la próxima clase les hablaremos un poco más. Así que agradecemos por haber estado en la clase y les invitamos para la próxima clase dentro de 8 días. Para hoy no tienen que hacer consulta, no tienen que ver video. Ya en la otra tal vez sí les deje, porque el tema nos va a dar. Por ahora, como estamos iniciando el tema de la Edad Media, no vamos a hacer el análisis de los documentales. ¿Listo? Un feliz día, Dios les guarde.